Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Tanto tiempo, ¿cómo están? Este, Vamos a arrancar este encuentro hablando de el texto de Portantiero y después un poquito del Desvampa. Antes les hago una mención respecto de las evaluaciones, no de las evaluaciones, sino de en el cuestionario de seguimiento de lectura, porque seguramente quieran saber. En estos días les voy a estar mandando, ya corregí la mayoría. Después, más cercano a la fecha, cuando la haya de examen presencial, quizás les haga algunos comentarios más precisos en general para que se presenten, para que se presenten al examen, para que puedan mejorar algunos aspectos que quizás no fueron bien tomados en los cuestionarios, pero bueno, quería hacerles una serie de señalamientos para que tengan en cuenta para el próximo cuestionario, que se los voy a mandar alrededor de agosto, como en los primeros encuentros. Ok, bueno, ¿qué textos? No, a ver, ¿me escuchan bien? Me están diciendo que se escucha entrecortado. ¿Están todos con el mismo problema? Bueno, bien, se escucha bien. Me quedo con eso. Cualquier cosa. Bueno, entonces les decía, vamos a ver el texto de Portantiero, que es un poquito complejo, no sé si lo leyeron, diciendo si fueron leyendo o no, se los agradezco, porque son, sobre todo el Portantiero, bastante más complejo de lo que veníamos viendo. Bien, bueno, los textos, dicen uno que leyó hasta James, traten de adelantar con la lectura porque los textos de acá en más son muchísimos más largos que los que eran antes, ¿sí? Que los que fueron en el periodo anterior. No entendiste nada porque es muy complicado el texto. Así que bueno, esperemos que echar un poquito de luz en este encuentro. Y bueno, les decía que les quería hacer algunos comentarios sobre los cuestionarios, las respuestas que me hicieron, que son, a ver, de conjunto, hay algunos que estuvieron muy bien, no muchos, pero varios estuvieron muy, muy bien, otros bien, buenísimo, y otros que se notaba mucho que había como una falta de lectura, que eso es lo que más me preocupa. Pero bueno, está en cada uno de ustedes también, ¿no? Cómo se van preparando para el examen. Pero les quería señalar que noté en algunas preguntas, por ejemplo en la de las características del capitalismo, que no se remitían. Yo en algunas preguntas había puesto, bueno, básense en el texto tal, otro. No lo puse particularmente, pero va de suyo, esto se los digo para que lo tengan en cuenta en su desenvolvimiento universitario, que siempre tienen que leer, o sea, que siempre que se les hace una pregunta, aunque no les digan qué textos, ustedes tienen que responder sobre la base de los textos. Me pareció, aparte bueno, porque muchas respuestas eran iguales, que, que googlearon, ¿no? Para contestar qué era el capitalismo. Por darles un ejemplo. Y eso no los va a ayudar, sino que los va a perjudicar en esta materia y en cualquier otra. No googleen, porque el Google no es, primero que hay, cuando ustedes lleven adelante algún trabajo más de investigación o de elaboración propia, van a ver que van a necesitar entrar por ejemplo, Google Scholar para sacar información fidedigna. En Google les aparece
cualquier cosa. Qué sé yo, capaz que lo que escriban del capitalismo lo escribió Bill Gates, yo qué sé. Digo, lo importante es que ustedes puedan, con la lectura de los textos, llevar adelante un proceso de comprensión alrededor de cosas tan importantes como cuáles son las características del capitalismo. Eh, bueno, nada, eso es uno de los elementos que les quería mencionar. El otro tiene que ver con la precisión de las respuestas. Este, noté que sobre todo en la pregunta de mundialización, que yo pedí justamente porque era eh, una conclusión que ustedes debían tomar de toda la lectura del texto, particularmente de Pacciani, con el, con el punto particular de mundialización, me escribieron como 3 páginas. Estoy exagerando, pero me escribieron desde que arrancó el capitalismo hasta que la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Y ahí es interesante que ustedes también se empiecen a ejercitar en la precisión de las respuestas, porque a veces puede dar la idea de que no entendieron la pregunta. Pero bueno, yo les hice todos estos comentarios, se los hice individualmente en cada trabajo para que los revisen. Lo quería decir en general porque como es algo que no es general, parece que estaba bueno. Pero bueno, vamos aprendiendo, es un aprendizaje, la idea es que ustedes el próximo cuestionario puedan hacerlo mejor y además para que sepan con qué se van a encontrar cuando después tengamos la instancia presencial, digamos. No me digan que no les avisé, en ese sentido se los digo. Entonces, bueno, eso por un lado. Van a ir recibiendo las respuestas, todavía no se las estoy mandando porque la verdad, esto de la virtualización y que todo sea digital, hace que los tiempos sean muchísimo más largos para todo. Para que se den una idea, solamente para bajar los cuestionarios estuve y ponerlos en una carpeta mía, perdón, mientras voy aceptando gente, para ponerlos en una carpeta mía me tomó 2 horas y media, tipo, y como yo quise hacer un trabajo a conciencia de respuesta de preguntas y no ponerles en algunos trabajos ahí bien y muy bien, porque la verdad que estaba bien, digamos, no hacía falta ningún comentario. Creo que hay muy pocos trabajos a los que no les hice comentarios. Pero bueno, todo esto lleva su tiempo, incluso enviárselos por mail a cada uno me va a tomar otro tiempo. Así que por eso todavía no los tienen, pero bueno, quería hacer estos señalamientos. Vamos al texto de Portantiero. Por favor, si no lo leyeron, que veo que no, empiecen a leerlo hoy, porque después se van a querer matar. Miren que, o sea, les digo de verdad, de acá hasta el próximo cuestionario hay poco tiempo en relación al largo de los textos que tienen que leer. Y particularmente este de Portantiero es complejo. Complejo, no es que tenga una complejidad tremenda, pero sí tiene su nivel de complejidad. Y además, bueno, como todo texto. Ah, otra cosa que les quería mencionar de los cuestionarios. No muchos, algunos, escribieron un poco su opinión acerca de qué es el capitalismo o qué es el Estado. Lo cual no está, yo valoro mucho que está buenísimo que de la lectura de los textos tengan una opinión, pero es importante, desde el punto de vista académico, que cuando la pregunta no pide opinión, no la den, no porque a mí no me interese, sino porque esto también véanlo como un ejercicio para aprender a hacer parciales, ¿sí? Siempre tienen que contestar en base a los textos. Hay opiniones muy interesantes que me gustaría charlarlas con ustedes
bueno, cuando nos veamos, si tienen ganas, pero bueno, esto también, opiniones no. Tienen que basarse en los textos, a no ser que el enunciado diga, bueno, dígame su opinión al respecto. Pero bueno, vamos a arrancar con Portantiero y les aviso que tengo un frío de locos, no sé por qué, porque estoy abrigada, así que capaz que si hablo medio así es por eso. Bueno, Portantiero, nosotros la vez pasada, hace 2 semanas, vimos hasta el gobierno de Perón, ¿sí? No sé si se acuerdan, que fue derrocado en el 55. Entonces, fue derrocado en el 55 previo a un bombardeo terrible a sectores populares que se estaban manifestando en la Plaza de Mayo. No sé si conocen ese acontecimiento, durante mucho tiempo fue silenciado en la historia y me parece prudente mencionarlo por si no lo escucharon o no lo saben, que bueno, que 3 meses antes del derrocamiento de Perón, las masas digamos, los sectores de trabajadores populares fueron convocados a la Plaza de Mayo con el engaño. Me está diciendo internet que no tengo una buena conexión, así que cualquier cosa avísenme si estoy hablando sola, si yo sigo hablando y ustedes no me escuchan. Bueno, los sectores populares fueron convocados a la plaza con un planteo de vengan a festejar, celebración, se van a tirar rosas, no sé qué, y lo que recibió esa gente en la Plaza de Mayo fueron bombas, por parte de aviones enviados desde la Marina que estaban preparando el golpe a Perón, que finalmente se terminó de concretar 3 meses después del bombardeo. No me acuerdo bien la fecha, pero bueno, quería mencionarlo para que ustedes lo supieran. Entonces, Portantiero en su texto se va a preguntar, lo que quiere responder, lo que quiere entender es qué hace que Argentina, después del derrocamiento de Perón, por lo menos el 76, que es más o menos el periodo que vamos a charlar hoy, bueno, perfecto, sigo hablando entonces. Pero bueno, entonces Portantiero se pregunta qué es lo que pasa, que es tan inestable el poder en Argentina. Y él, no sé bien, cuando me piden repetir no sé bien qué es, ese es el problema. Bueno, Portantiero se pregunta por qué desde el 55 es tan inestable el poder, es tan ingobernable la Argentina, tan ingobernable que se suceden golpes de Estado, derrocamientos de presidentes, la ruptura, los enfrentamientos entre sectores sindicales, bueno, ¿qué lo hace ingobernable? Y él se responde a esta pregunta planteando que después del derrocamiento de Perón, asistimos, que él dice que bueno, que Perón digamos, gobernó a partir de un pacto social entre sectores empresarios, los sindicatos y las Fuerzas Armadas, que este pacto, y fundamentalmente, bueno, según su visión, es sobre la base de la organización de la clase obrera como motor del desarrollo industrial. Ahora va a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que ya no hay estabilidad? Y plantea que lo que pasa en Argentina, que hace imposible una hegemonía de un sector económico, es que se asiste, y todos los sectores económicos deben asistir, y asisten de hecho, a un empate hegemónico. Es decir, que cada vez, y ahora lo vamos a ver un poco en el recorrido histórico,
que cada vez que un sector económico quiere imponer su hegemonía sobre el resto, este intento es combatido por otros sectores y este sector que quiso imponer su hegemonía tiene que retroceder, replegarse y ubicarse en el empate hegemónico, ¿sí? La idea de empate da la idea de que nunca hay un sector que puede terminar gobernando, gobernando con una hegemonía total. Para decir esto se basa en una condición, en lo que él llama una condición económica estructural de la Argentina, que tiene que ver con su ciclo económico. No lo menciona en el texto, pero esto es conocido como el stop and go. En inglés, no sé por qué, pero porque encima es una concepción que defienden los sectores políticos populistas, peronistas, le llaman stop and go. Que dice que, bueno, que en función de los ciclos económicos de la Argentina, que pasan por ciclos de crecimiento, después de ese crecimiento hay una recesión, hay una recomposición, de vuelta al crecimiento, de vuelta a la recesión, de vuelta a otra vez volver a recomponer la economía, y esto es un ciclo que va permanentemente siguiendo su curso, imposibilitando que haya un sector de la economía que se vuelva hegemónico, para portantiero, ¿sí? Entonces, cuando hay, por ejemplo, crecimiento económico de la industria, él dice, bueno, está por un lado la burguesía urbana, que va a tener sus particularidades ahora cuando veamos esto en la línea histórica de los presidentes y todo. Está la burguesía urbana que se dedica más al mercado interno, está la burguesía rural, la burguesía agraria, ¿sí? Que es la proveedora de divisas al país, porque es la que directamente vende las materias primas y recibe los dólares, y siempre ejerce una presión devaluatoria para poder ganar más, ¿sí? Cuando hay devaluación del peso es porque el dólar vale más. Entonces, plantea que hay dentro de este ciclo determinadas alianzas entre sectores que se dan en función de las ganancias que persiguen. Entonces, por ejemplo, dice, que digo mucho dice porque yo particularmente me parece muy polémico su planteo, pero es importante entender lo que está diciendo, ¿sí? Dice, por ejemplo, que en el periodo de crecimiento, donde hay aumento de salarios, donde hay aumento de actividad industrial, puede existir una alianza entre sectores de trabajadores y sectores industriales, pero luego inmediatamente la burguesía agraria empieza a ejercer presión para devaluar el dólar, para devaluar el peso y poder tener una mayor ganancia en este juego que va de ciclos, generando una recesión imponiéndose económicamente sobre el resto. Este juego también, de todas maneras, es beneficioso para un capital internacional que se empieza a ingresar en la industria en un momento determinado, como en el 58, que ya los vamos a ver, ¿sí? Pero bueno, lo que él trata de plantear en este empate, con este concepto de empate hegemónico, es esto, que no hay hay un montón de gente para admitir, que no hay un sector, que no hay un sector que pueda terminar de imponerse con hegemonía sobre los otros, de manera de tener un poder legítimo y poder reproducirse, sino que está permanentemente luchando, todos los sectores están permanentemente luchando por una hegemonía que no pueden obtener, y esto genera un empate hegemónico, ¿sí? Bueno,
Entonces, vamos a darle un poquito de carne a este concepto. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, en el 55 el golpe de Aramburu representa el intento de vuelta de la burguesía agraria, ¿sí? ¿Se acuerdan que les decía que en este ciclo, donde, que se llama Stop and Go, que va, si quieren no retengan esta palabra Stop and Go, porque Portantiero no habla, si bien hace referencia a este ciclo, no lo menciona directamente, pero bueno, es el momento en el que los trabajadores, como saben, a partir de la presión social, a partir de haberse organizado en sus sindicatos que estaban fuertemente estatizados, fuertemente organizados detrás del Estado, que en este momento dirigía Perón, aparece la burguesía agraria presionando económicamente, ¿sí? Recuerden la burguesía agraria porque es la generadora de divisas, la generadora del ingreso de dólares al país, entre otras cosas. Pero bueno, este golpe de Aramburu es un intento de imponer un poder hegemónico de la burguesía agraria que, por supuesto, no se puede llevar adelante por esta lucha que les estoy planteando. Se plantea este gobierno de Aramburu de facto dura solamente 3 años, en el 58 asume Frondizi con una política que se va a conocer como desarrollista, ¿sí? Es un gobierno que con una ley que se promulga en el 58, que se llama la Ley de Inversiones Extranjeras, si no me equivoco, la Ley de Inversiones Extranjeras de 1958, que permite, habilita el ingreso masivo de capital extranjero a la industria argentina. Bueno, me dicen que me estoy quedando sin tiempo. Hacemos lo que hicimos la otra vez, yo actualizo, pero en un momento se va a cortar, volvemos a entrar todos, ¿sí? Una vez pasada. Digo, con el gobierno de Frondizi hay un ingreso masivo de capital extranjero en la industria argentina. ¿Esto qué quiere decir? Que según Portantiero, si había capital nacional industrial, que era débil ya de suyo, se debilitaba muchísimo más por el ingreso de capital industrial extranjero, ¿sí? Sobre todo capitales norteamericanos. Entonces, ¿qué sucede políticamente en este proceso? Bueno, el capital extranjero tiende a querer tener una hegemonía política, entonces aparece nuevamente, la lucha está todo el tiempo, yo estoy tratando de esquematizar, sí, hay cambios en el sistema financiero, pero lo importante que se entienda es que esa industria, ese capital industrial que está ingresando es el capital de la industria fuerte, de las automotrices, es decir, la industria, el desarrollo industrial en Argentina en este periodo va a estar marcado por una mayoría de capital internacional, no nacional, ¿sí? Internacional, sobre todo capitales norteamericanos. Entonces, ¿qué pasa? En este tire y afloje entre los distintos sectores económicos dominantes, aparece la burguesía agraria queriendo imponer su orden. Derrocan al gobierno de Frondizi y llevan adelante un gobierno de facto dirigido por Guido, apellido Guido, que derroca a Frondizi en el año 62, ¿sí? Este gobierno de Guido intenta volver atrás, es decir, volver a el gobierno conservador que hable, que sea transmisor, expresión política de la burguesía agraria. Lo que sucede con esto, el gobierno de Guido va a durar un año, es que los cambios que se produjeron
en la estructura económica moderna, en la estructura económica argentina, a partir del ingreso de capitales extranjeros, es un camino sin retorno. Entonces, no se puede volver nunca más atrás, ¿sí? Porque ya la configuración económica de la estructura argentina es distinta, con este ingreso masivo de capitales internacionales. Sobre todo porque este ingreso masivo había posibilitado la conformación de un nuevo establishment dirigente, que era, digamos, el vocero y el organizador de estas nuevas empresas, de estos nuevos capitales que estaban ingresando. El gobierno de Guido es forzado, digamos, a preparar un proceso electoral. A todo esto el peronismo, como saben, está proscripto, no puede presentarse a elecciones en todo este periodo. Entonces hay un proceso electoral en el que gana Arturo Illia, es un gobierno muy, muy débil porque gana con el 25% de los votos, y es un gobierno que si bien trató de dirigir sin presos políticos, sin la persecución política que existía en los gobiernos anteriores, tenía una fuerte alianza con el imperialismo norteamericano. Por ejemplo, participó en la invasión a Santo Domingo, comandado, bueno, por el imperialismo yanqui, y bueno, finalmente, si bien este gobierno estuvo acompañado de una capacidad de un crecimiento en el Producto Bruto Industrial y en el PBI en general, y en una situación debido a la situación de florecimiento industrial, poca desocupación, es un gobierno profundamente débil que no tiene legitimidad alguna y es derrocado por un gobierno de facto, que es el gobierno de Onganía, ¿sí? En el año 66. Son muchos datos, también por eso lo estoy tratando de decir un poquito esquemáticamente. Lo importante es que tratemos de ver que en toda esta línea que vamos a ir viendo de sucesión de presidentes, que viene acompañada de una lucha de fracciones de los sectores dominantes y una lucha cada vez más agudizada y profunda de la clase obrera, como lo vamos a ver después, vamos metiéndole a esta línea de tiempo los conceptos teóricos que propone Portantiera. Bueno, asume Onganía en el 66, en este marco de agudización de la lucha de clases. Como les decía, con Guido, la burguesía agraria ya se dio cuenta que no podía volver a la situación anterior de dominio, entonces que tenía que negociar con el capital extranjero. Esto es también un dato muy interesante. La burguesía agraria siempre estuvo ligada al capital extranjero, y el capital extranjero son también esas empresas que ingresaron sus capitales a la Argentina, a la industria argentina. Entonces, también por eso, bueno, uno después matiza y trata de debatir con algunas propuestas que se hacen. Con esta agudización de la lucha de clases, ustedes piensen que Onganía toma el poder del Estado en 1966, ¿sí? Es un proceso donde se está agudizando la lucha de clases a nivel general y en Argentina en particular. Piensen que hace pocos años se tuvo lugar la Revolución Cubana como un hito en la lucha de los pueblos latinoamericanos al calor de muchas luchas por la liberación nacional de países que antes eran, que estaban luchando por su independencia nacional. Bueno, como por ejemplo Argelia, digamos, contra otros imperialismos, y el francés, lo que fuera, pero esto estaba suscitando una situación de lucha de clases y agudización
a lo largo y ancho del mundo. En el 68, entre el 68 y el 69, en este país toma lugar luchas como los rosariazos, el cordobazo, entre muchísimas otras que son verdaderas insurrecciones populares, es decir, es la clase obrera defendiendo sus condiciones de vida y aún más, no solamente está defendiendo sus condiciones de vida, sino que se está empezando a alejar de un sindicalismo que aparece como absolutamente ligado a este Estado capitalista que está destruyendo las condiciones de vida de los trabajadores. Entonces, también dentro del sindicalismo que antes estaba unificado, si bien siempre hubieron posiciones y todo, sí, acá me dicen guerra ideológica contra el comunismo. Ustedes piensen, ubíquense que estamos en la posguerra. Esta guerra ideológica contra el comunismo se gestaba también al calor de la Guerra Fría y al calor de estos movimientos de lucha nacional y particularmente de la Revolución Cubana que habían tenido lugar. Así que sí, por supuesto, esto está inscripto el gobierno de Onganía y los que le siguen, que lo vamos a ver con muchísima más crudeza, contra la ideología comunista. Pero bueno, les decía, el sindicalismo se quiebra, sectores se empiezan a oponer, aparece la de los argentinos que se oponen al sometimiento del sindicalismo tradicional al Estado, y por otro lado aparece el clasismo. Aparece el clasismo no solamente con un cuestionamiento y defensa a las condiciones de vida de los trabajadores, sino también a cuestionamientos políticos que planteaban la reorganización del país sobre bases socialistas. También esto era la control, las cancelaciones, etcétera, no sé, cajas, las obras, etcétera, y otros elementos
bueno, que configuraron a una burocracia sindical absolutamente alejada de los derechos de los trabajadores, como bueno, hoy en día la tenemos muy presente. Va, no está presente porque no hace demasiado, pero ahí está con su poder y el control sobre cuantiosos cuentas bancarias. Bueno, entonces le decía, es todo esto al calor de esa lucha de clases, como le decía la otra vez, es importante que se mantenga. Uy, a ver, ¿me escuchan? Clasismo. Bueno, esto que les decía, a ver, la burocracia, el sindicalismo tradicional, ese sindicalismo que se había forjado, que se había organizado, que se había centralizado en el Estado tras el liderazgo de Perón, se empezaba a resquebrajar en la medida en que se alejaba cada vez más de los intereses de los trabajadores y se transformaba cada vez más. ¿No se escucha? Sí se escucha. Bueno, yo sigo hablando. Y se alejaba cada vez más de los intereses de los trabajadores. Se divide la CGT entre la CGT de los argentinos y después aparece una corriente que se llama clasista de amplios sectores de trabajadores, sobre todo de la industria pesada, de la industria fuerte, de la industria metalúrgica, de la industria como la UOM, las MATA, es decir, sindicatos importantes que se empezaban a organizar y empezaban a llevar adelante luchas insurreccionales junto bueno, con otros sectores del pueblo, porque el el rosariazo, el cordobazo, gestas obreras y populares, es decir, fueron levantamientos insurreccionales de trabajadores que no solamente se quedaban en la fábrica, porque también tomaban fábricas, en un sentido disputando ese control. Vieron que en los otros encuentros hablábamos mucho sobre el control patronal en el proceso de producción y cómo quisieron alejar cada vez más a los trabajadores del control sobre el proceso de producción. En estas tomas, los trabajadores decían, nosotros queremos el control de la producción y esto es muy interesante y tiene una potencia de enfrentamiento al régimen dominante enorme. Pero estas insurrecciones, levantamientos con características insurreccionales, como el Rodrigazo, como no me puedo sacar el Rodrigazo como el Rosariazo y el Cordobazo, tienen elementos también de colaboración con los barrios, sectores de la clase media también, como sectores de trabajadores públicos, de hospitales, docentes, estudiantes. Aparecen los estudiantes como una fuerza de intervención que ya lo eran desde la reforma del 18, pero bueno, aparecen organizados con el pueblo, ¿sí? Porque también los estudiantes de la reforma del 18, no importa, no viene al caso, pero les hago un paréntesis, también no necesariamente estaban con el pueblo, aunque pedían libertades democráticas para los estudiantes y en la academia, y fue muy importante. En este caso aparecía un estudiantado fuerte, organizado, en defensa de los derechos de los trabajadores. Y esto, bueno, tenía una potencia revolucionaria. Y esto también se replicaba en el mundo, ¿sí? Entonces el clasismo, de alguna manera, respondía a una oleada internacional que se estaba gestando en todo el mundo, no solamente en Argentina, bueno, en varios lugares del mundo. Bien, entonces, el gobierno de Onganía termina en el 70, asume Livingston, digo acá, son gobiernos cortos, importa mencionarlos simplemente para que lo sepan, igual lo van a leer, estoy segura que lo van a leer hoy a la noche, pero bueno, después viene el gobierno de Lanús, ¿sí? Que
este, que prepara, que el gobierno de Lanús, ¿qué particularidad tiene? A ver, que no tiene el de Livingston, que es como, hay algunos que son como, bueno, pasan, total estaban en la misma que los otros, pero Livingston lo que intenta hacer, a diferencia de otros golpes militares que intentaban imponer a un sector de la fracción de la clase dominante sobre el resto, el gobierno de Lanús lo que entiende, lo que lee, es que Argentina se volvió ingobernable y que lo que hay que hacer es un gran acuerdo nacional, que eso es lo que intenta llevar adelante entre partidos políticos, las Fuerzas Armadas y el sindicalismo. Bueno, está de más, digamos, decir que no prosperó este gran acuerdo nacional, pero bueno, intentó llevar adelante una serie de pautas económicas que incluso el próximo gobierno triunfante peronista tuvo que llevar adelante, ¿sí? El gobierno de Lanús tuvo que preparar un proceso electoral para el año 73. Y acá ganó de manera, por mucho, el gobierno de Héctor Cámpora y Solano Limas, ¿sí? Es un gobierno complejo porque ahora vamos a pasar un poquito al texto de Svampa, que habla bastante profundamente de este periodo, pero sí, bueno, vamos a decir que este intento de Lanús de llevar adelante un gran acuerdo nacional ubica a la burguesía urbana en su lugar del empate hegemónico, ¿sí? Del que nos está hablando constantemente Portantiero. Ustedes, cuando lean el texto, como método, si quieren, bueno, les hago una sugerencia que por ahí les puede servir. Cuando lean el texto, traten de hacerse una línea de tiempo de los presidentes, porque él va y viene con algunos acontecimientos de la historia. En los textos de los sociólogos, fundamentalmente así, de los que analizan con conceptualizaciones y toda la realidad, lo importante es que ustedes, cuando vayan leyendo, tengan presente todo el tiempo el concepto que él en las primeras páginas está tratando de usar, ¿sí? Entonces, cuando lo lean, piensen todo el tiempo, bueno, ¿qué lugar del empate hegemónico es este? ¿Sí? ¿Quién intentó acá dirigir y no pudo y tuvo que recular y tuvo que replegarse y tuvo que colocarse en su lugar de vuelta del empate hegemónico? Todos los personeros políticos, las personificaciones políticas de este periodo van a responder a esa cuestión conceptual que plantea Portantiero. Desde el punto de vista del periodo, el texto de Portantiero termina acá. Por eso después aparece el Desvampa, que es el que sigue, digamos, que va del 73 al 76. Es un texto largo también, pero es un texto que trata de profundizar un poquito sobre lo que ella va a llamar el periodo más, donde se concentra un cúmulo de tensiones políticas. ¿No se escucha el audio? ¿No se escucha lo que estoy diciendo? A ver, ¿ahora me escuchan? Bien. Lo del empate, a ver, lo del empate es esto que es entre las clases, los sectores de las clases dominantes, ¿sí? Está, por un lado, la burguesía industrial, por otro lado, la burguesía agraria. Esto lo van a ver cuando lean el texto. Por eso entiendan que es irreemplazable un poco la lectura del texto, porque yo hay muchas cosas de los textos que no estoy diciendo, ¿sí? Que ustedes tienen que leerla. Yo solamente apunto a tratar de desenredar algunos conceptos
para que ustedes los tengan a mano. Entonces, en este problema del empate hegemónico, en este concepto, en esta lucha, es que es una lucha, es decir, es la imposibilidad de la hegemonía de un sector dominante sobre todo el resto, ¿sí? Está permanentemente en lucha, según Portantiero, el intento de la burguesía agraria por imponerse políticamente sobre la burguesía industrial, que, bueno, supuestamente en este sistema de alianzas hay momentos en los que estaría en alianza con la burguesía nacional, pero que esto no es tan así, por eso remítanse después al texto para entenderlo en su complejidad y ver su función, ¿sí? Yo con toda esta línea de tiempo lo que traté de marcarles es, bueno, después del derrocamiento de Perón, hubo un golpe militar, el de Aramburu, que lo que hizo fue tratar de imponer de vuelta el poder del sector de la burguesía agraria, ¿sí? Después hubo un gobierno que llevó adelante el de Frondizi, un gobierno que llevó adelante una política desarrollista, habilitando el ingreso de capital, me dicen de vuelta que no me escuchan. ¿Están todos en la misma o es solamente el problema de una persona? Me dice que el micrófono está en silencio. No, Flavia, fíjate, igual no me mandes en privado porque mejor que te escuchen tus compañeros también para ver si el problema es tuyo o es de todos. Bueno, sigo hablando. Digo, con Frondizi, el ingreso de capitales internacionales que reconfigura la estructura económica del país. Después, nuevamente, un intento de golpe para imponer los intereses de la burguesía agraria, que ya empieza a entender que no se puede volver a lo de antes porque está la presencia de un capital internacional que está disputando, a diferencia de antes, de una manera potente y fuerte, porque es el sector más dinámico de la economía, su poder. Esto deviene en una situación, al calor también de la agudización de la lucha de clases, en una situación insostenible, ingobernable, que está tratando de entender Portantiero y aporta estos conceptos para que se trate de entender, ¿sí? Eso, digo, por las preguntas de qué clases en el empate hegemónico están en juego. Bueno, bien, entonces, Svampa, que se va a detener en este periodo del 73 al 76, trata de profundizar sobre algunos temas porque dice, este es el periodo en el que se condensaron todas las tensiones políticas, ¿sí? Todas las tensiones políticas. Es un periodo, ustedes piensen que la primera acción de Montoneros, que fue el secuestro y posterior asesinato de Aramburu, fue en 1970. Ya estamos en presencia de la conformación de grupos guerrilleros, ¿sí? Y ustedes piensen que, por supuesto, con todo este vaivén, no sé si prestaron atención a que solamente mencioné que no había presos políticos en el gobierno de Ilia, porque en todos los otros gobiernos hubo fuertes persecuciones políticas, la lucha de los trabajadores en las calles y en las fábricas fue brutalmente reprimida. Había una situación de exaltación social, ¿sí? En este marco empiezan a surgir los primeros grupos guerrilleros al principio de la década del 70. ¿Qué pasa? En 1973, como les decía, Lanús, que quiso hacer un gran acuerdo nacional, no logrado, digamos, pero bueno, pero con ciertas medidas económicas que fueron finalmente llevadas adelante por el periodo que le siguió, que fue, por ejemplo, un aumento solo del 20% para los trabajadores, y esto generó un descontento muy grande
porque tanto la CGT de los argentinos como el clasismo se oponía a este aumento porque la inflación subía, es decir, la inflación se comía finalmente el aumento, generando una situación absolutamente desventajosa para los trabajadores y provechosa para la industria para la burguesía urbana de capitales extranjeros. No, acá preguntan si los grupos guerrilleros eran pagos. No, estamos hablando, esto no está en los textos, si querés vos hacer tu investigación, tu estudio, que es importante también en estos temas tratar de buscar fuentes fidedignas, que digan, no escuchar periodistas por ahí que opinan sobre un montón de cosas, pero vos pensás que la conformación de los grupos guerrilleros se estaba dando en simultáneo con la conformación de grupos guerrilleros en otros lugares del mundo. Esto estaba a la base de un enfrentamiento a un orden social determinado. Después, si algunos grupos se terminaron deformando y transformándose en otra cosa, bueno, es probable, creo que ha sucedido con las FARC, por ejemplo, en Colombia, digamos, puede suceder, pero lo cierto es que para entender la conformación de determinados grupos sociales con determinados métodos, hay que entender el conjunto de la situación internacional y ver que esto surgió porque era un modo determinado que algunos sectores estaban dando en una lucha contra gobiernos profundamente represivos. Y que además luchaban, bueno, después obviamente eran militares también. Bueno, no sé bien, no entiendo bien la pregunta. No entiendo bien la pregunta. Si los grupos guerrilleros eran militares. Militantes, sí, militantes. Eran todos militantes. Bueno, sigo. Entonces, lo que va a decir Svampa es que este periodo tiene 3 momentos de inflexión, ¿sí? Que uno... sí, a ver, sabían manejar armas, se organizaban para la lucha armada, ¿sí? No eran, era un momento en el que, bueno, uno de los elementos interesantes que va a aparecer en el texto de Svampa, para que ustedes también lean el contexto general, es que en Buenos Aires había, sí, los militantes de la guerrilla se organizaban, organizaban actividades para poder luchar de manera armada contra el Estado y los militares, digamos. La situación de lucha de clases era muy aguda. Les decía que hay datos que coloca Svampa en su texto que hablan de que el 43% de las personas en Buenos Aires justificaban la lucha armada por parte de la guerrilla. El 53% justificaba la lucha armada de la guerrilla en Córdoba, y en Rosario el 51% de las personas justificaban la lucha armada, ¿sí? Esto quiere decir que había una situación de violencia generalizada que era aceptada porque también había un Estado que utilizaba la violencia para terminar están teniendo una conversación un poco compleja acá. Yo le sugiero al Galaxy Prime que lea los textos. O sea, ahí me dice que mi conexión es inestable. Pero le sugiero fuertemente. Yo les digo, de repente todo se ha transformado, la tensión, que yo no la veo mucho porque no la soporto, se ha transformado en un grupo de... Ahora no sé bien de qué se están riendo, pero bueno, la risa es buena. No, digo, que entre periodistas, algunos
programas que supuestamente eran de chimentos y ahora no, son políticos. Todo el mundo habla de política, todo el mundo sabe, todo el mundo tira datos que no son fidedignos. Entonces yo les recomiendo que tratemos de hacer un ejercicio, de ir a los libros, de ir a las fuentes, ¿sí? Si querés saber sobre los grupos guerrilleros, agarrate los libros que hablan sobre los grupos guerrilleros y te explican la situación. Lee los textos de la cátedra, pero tratemos de salir de los comentarios del sentido común porque son dañinos. No sé qué carrera va a estudiar cada uno, pero no, igual todo bien, está bueno sacar conclusiones, pero está bueno sacar conclusiones sobre la base de la lectura, sobre todo, porque hay sentidos comunes que rondan y que aparte la televisión y muchos sectores que tienen los medios de comunicación de uno u otro lado que tratan de formar opiniones que las dejan como verdades absolutas y que en realidad están haciendo un daño a la verdad de la historia, si de las ciencias sociales o de lo que fuera, es importante hacer el ejercicio y combatir este exceso de información, este exceso de comunicación, este exceso de verdades abscesen y tergiversan la historia de una manera grave. Digo, entonces, nada, tratemos de ir a los textos y después cada uno forma la opinión que quiere, pero es muy importante que tratemos de ir a los textos. Bueno, ¿puedo repetir lo de los porcentajes? Sí, está en el texto, lo de los porcentajes, pero lo menciono porque es importante para leer la situación del momento. Por eso les decía, la conformación de los grupos guerrilleros se da en el marco de una situación de violencia generalizada. El Estado, sus fuerzas represivas respondían de manera tremendamente violenta. Bueno, yo arranqué contando un acontecimiento histórico gravísimo que pasó en Argentina, que fue el bombardeo de Plaza de Mayo, que citaron a la gente en Plaza de Mayo haciéndoles creer que iban a tirar flores desde los aviones y les tiraron bombas, ¿sí? Hay más de 300 personas asesinadas en ese. Entonces ustedes piensen que estamos en un proceso de agudización de la violencia por parte de sectores de las Fuerzas Armadas, en un momento en el que la clase obrera lucha por sus derechos, en un momento internacional en el que se desarrollan luchas que ponen en jaque la dominación capitalista, y en ese marco se desarrollan grupos que consideran que la manera de luchar contra eso es por la vía de la guerrilla, ¿sí? Así que bueno, lo de los datos que les decía es que miren ustedes qué bárbaro que el 45% de las personas, de la población de Buenos Aires consideraba que era justificada la violencia por parte de la guerrilla contra el gobierno. El 53% pensaba que era justificada en Córdoba y el 51% en Rosario. Entonces estamos hablando, a ver, cuando hay situaciones de guerra revolucionaria, de guerra entre, la violencia está absolutamente naturalizada. Nosotros venimos de un par de, si bien hay represiones y hay muertos y hay desaparecidos en democracia, nosotros venimos de una situación en la que la violencia es profundamente cuestionada. Pero hubo situaciones históricas en las que era la única manera de enfrentarse. Y después, bueno, lógico, las condiciones sociales eran distintas, pero bueno, nada, es una reflexión que excede, digamos, el texto no lo excede, pero bueno, les dejo primero, antes que nada, obviamente que
pueden opinar, todo, pero es muy importante en honor a tratar de defender la verdad de los hechos, de los acontecimientos históricos, de por lo menos leer los textos, de tratar de leer los textos para ver, bueno, ¿esto qué era realmente? A mí me ha pasado muchas veces de hablar de cosas que no sabía y después sentir, no sé, que una vez me pasó en debate con alguien, no importa, no viene al caso ni con quién, ni sobre qué, pero me di cuenta que estaba hablando por boca de jarro y me sentí que ya no estaba en condiciones de hacerlo. Estaba en la facultad, yo soy socióloga, estaba en la Facultad de Ciencias Sociales y me sentí absolutamente fuera de órbita. Dije, ya no puedo opinar irresponsablemente de las cosas. Lo que, por lo menos a mí, me parece muy importante es tratar de buscar las fuentes y tratar de saberlo, tratar de tener la mayor cantidad posible de elementos para poder discutir algo, porque en la historia estamos hablando de mucha sangre derramada, mucha sangre, mucha muerte, muchos enfrentamientos. Entonces, digo en honor a gente que se murió que fue asesinada por causas justas, por lo que fuera, es importante saber. Y ya que estoy, les recomiendo que vean un documental sobre España, sobre el régimen franquista en España, que se llama El silencio de otros. Pero bueno, ya que estoy, porque a mí la verdad que me impresionó mucho, incluso sabiendo algunas cosas del tema, me impresionó igual. Bueno, corto. Los sociólogos arman los facts, y algunos, no todos. Bueno, entonces les decía, Svampa lo que plantea es que en este periodo 73-76 se concentró, sí, está en Netflix, se concentró un cúmulo de tensiones sociales que llegaron a un nivel altísimo, ¿sí? Por un lado, con la breve presidencia de Héctor Cámpora, que como les decía, el Lanús convocó elecciones y ganó por amplia mayoría Héctor Cámpora como vocero de la como expresión política, como quien quería ser la expresión política de los deseos de esa juventud peronista que en este periodo particularmente los montoneros habían crecido de manera exponencial en la cantidad de gente de su organización, ¿sí? Cámpora venía a representar a esa juventud gloriosa. Uy, otra vez nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, algunos, bueno, Cámpora era expresión política de este sector y llevó a los niveles de movilización popular en la calle a un altísimo, altísimo nivel, ¿sí? La gente estaba permanente. De hecho, cuando ganó la Cámpora las elecciones, después de haber festejado en la Plaza de Mayo el triunfo, se fueron una masiva movilización, se fue hasta la cárcel de Devoto a exigir por la libertad de los presos políticos. Es decir, había permanentemente movilización en la calle y es más, se llevaban adelante tomas de establecimientos, tomas de hospitales, tomas de fábricas, tomas de canales de televisión, no solamente por parte de la izquierda, de los sectores de derecha, sino también por parte de sectores de derecha. Acá empieza a ser casi trágica la presencia de sectores del peronismo tradicional que responden al peronismo tradicional y sectores que responden a una juventud que está en la calle, que está luchando, que se reconoce peronista, pero que también plantea elementos de un tipo de país
socialista. Bueno, el debate era entre la patria peronista o la patria socialista, ¿sí? Y esto va a tomar ribetes muy, muy trágicos en la historia argentina. Perón, cuando vuelve del exilio, que ya venía, que desde el año 70, 71, en algunas entrevistas, que también lo van a ver en el texto de Svampa, incita a actuar a la juventud, incluso habla de lucha revolucionaria, pero después, a partir del gobierno de la Cámpora, perdón, soy hija de mi época, de Héctor Cámpora y de el alto grado de movilización en las calles, va a empezar a repudiar, como alejar a la juventud, va a buscar su nivel de cohesión con los sectores más tradicionales del peronismo. Su secretario privado, que va a ser ministro de Bienestar Social en el gobierno de Héctor Cámpora, es una persona que se llamaba López Rega, que no sé si les suena el nombre, pero es un personaje rasputinesco, en el sentido de que se manejaba en las tinieblas, se manejaba en la oscuridad, López Rega, y por supuesto, bueno, bajo el mando de Perón va a formar verdaderos grupos de tareas en contra de los militantes, en contra de obreros que forman parte del clasismo, y va a conformar lo que se llama la AAA, que es bueno, un grupo de tareas que fue, junto con el ejército, el que se encargó de matar directamente a muchos dirigentes populares, no solamente de la guerrilla, sino también trabajadores del clasismo combativo en esa época y muchos militantes de izquierda. Entonces, después, bueno, frente a todo esto lo voy haciendo más cortito porque ya no lo podemos seguir alargando mucho más. Lean, por favor, los textos, es muy importante. Pero bueno, con la agudización de la lucha de clases, con la aparición no la aparición, ya estaba, pero el peronismo tradicional, que hablaba en nombre de Perón, desde una perspectiva contra la juventud montonera, pero contra el resto de la juventud que estaba luchando y contra el clasismo también, se generan tensiones muy violentas, que por ejemplo cuando llegó Perón a Ezeiza en el 73, fue lo que, bueno, vieron que fue una movilización, creo que la movilización más grande que hubo en Argentina, que tiene que ver con el recibimiento de Perón en Ezeiza. Había, no sé, 2 millones de personas más o menos esperando a Perón, y se ven desde el palco personas del sindicalismo tradicional con escopetas, y cuando finalmente se sabe que Perón no va a llegar a Ezeiza o minutos antes, empiezan a disparar directamente contra la multitud allá. Creo que el saldo son 13 muertos y como 300 heridos. Es la verdad un acontecimiento tristísimo de la historia argentina, pero que da cuenta de las enormes contradicciones dentro del peronismo y fundamentalmente del rol de la derecha que se empezaba a armar, que se empezaba a organizar al calor de este secretario privado de Perón, que se llama López Rega. Bueno, nada, todo este periodo de lucha armada, incluso entre sectores, se va a terminar cerrando en el 76, que lo vamos a ver a partir del siguiente encuentro, pero es importante que sepan que acontecimientos
que después, ya les digo, lean por favor el texto porque es muy gráfico, es muy, digamos, gráfico en función de los acontecimientos históricos y en el rol de los distintos grupos de en las fuerzas, focos. Este, la guerrilla fue disuelta antes del golpe militar del 76, ¿sí? Muchas veces es como de una guerra y que el golpe vino a dividir a los grupos guerrilleros ya estaban disueltos. Cuando fue el golpe militar, se tildó, se cortó. Bueno, pero en fin, cerramos este proceso en el año 1976 con todo ese cúmulo de contradicciones que los invito a leer para la próxima, porque si no, les insisto, se van a empezar a perder con la bibliografía. Lean los textos de Portantiero y Esbampa. Cortar acá porque ya es demasiada información en poco tiempo y me parece bueno, que adelanten por favor con la lectura. No son textos fáciles y se vienen textos igual de largos, igual de difíciles para el próximo, para el próximo cuestionario que va a ser alrededor del 10 de agosto. ¿Sí? Si les parece, cortamos acá. Les insisto de vuelta con que lean, muy importante. Muy importante porque estamos hablando de nuestra historia, ¿sí? Estamos hablando de, sí, conclusión lean, esa es la conclusión válida. Pero bueno, nada, más que anotar, señor Galaxy, lea los textos. A ver, pregunta, dígame. Las clases se graban y se... Mira, este problema de grabar y subir las clases, esta clase, por ejemplo, está siendo grabada. El problema es que después, el problema es que después es tan pesado el video que no encuentro la manera de subirlo. Se los quise mandar por mail en un momento, uno de los primeros encuentros se los quise mandar por mail, no pude, los quise subir a YouTube, no pude, los quise subir en parte a YouTube para que sea cortado, tampoco pude. Entonces, nada, es una crisis este tema, pero de todas maneras, Malena, como yo les mando, que es sobre la base de los textos. Estos encuentros son más que nada para ver si puedo colaborar en que se comprendan un poquito mejor los textos, que por ahí incluso si tenés alguna duda, después cuando leas la bibliografía y de pronto el próximo encuentro estás y podés
que no, me parece que uno puede contar si hablan entre ustedes o qué. Bueno, pero me mandan bien, pero, pero ¿me lo mandaste o no? Porque me decís, ¿puedo volver a enviártelo? ¿Me lo mandaste ya o no? Si no me lo mandaste, mándamelo ya, porque se te va a acumular con el otro y seguir, por ejemplo, 2 cuestionarios juntos. Te espero hasta el lunes, ¿sí? Pero sí o sí, mándamelo, por favor. Bueno, nada, si se hablan entre ustedes, no sé si tienen un chat o qué, pero explíquenle a los compañeros que estas reuniones virtuales no son la garantía de, digamos que lo que necesitan es leer y responder las preguntas sobre la base de la lectura de los textos, ¿sí? Que esto es solamente una manera para que ustedes, nada, por ahí una herramienta para que puedan entender mejor los textos, ¿sí? Si yo voy a tener que cortar por cuestiones, además, domésticas, pero no sé, me parece que es un problema tuyo, Flavia, porque no, yo estoy con el audio prendido. Pero bueno, si se conecta Malena, que es la que estaba preguntando y todo, explíquenle que el problema no es los encuentros virtuales, sino más que nada la lectura, ¿sí? Me voy despidiendo, compañeras y compañeros. Les dejo un saludo cordial y nos vemos el miércoles que viene, ¿sí? Hoy a la noche les mando los textos que vamos a ver el miércoles que viene. Un beso. Chau.